Como uno de los sitios más frecuentes es el intestino y peritoneo, ¿no? Vean ustedes acá cómo es que está la tuberculosis a nivel nacional, ¿no? A nivel de Lima, a nivel de Callao, a nivel de todas sus regiones. Y básicamente yéndonos a lo que es el extrapulmonar, en este caso lo que a nosotros nos atañe, es común lo que es gastrointestinal, peritoneal e intestinal, ¿no? ¿Cómo se produce la tuberculosis? Puede prevenir de un foco primario o de un foco secundario, o un tubo digestivo. Hay dos tipos de micobacterium, ¿no? El Mycobacterium tuberculosis y el Mycobacterium bovis. Uno de ellos, el bovis, se puede transmitir a través oral, a través de la leche, y el Mycobacterium tuberculosis puede ser a nivel hematógeno y por vecindad también, ¿no? Eso es ampliamente conocido. Asumo que lo han visto ustedes en neumología. A nivel de anatomía patológica, las formas de lo que se presenta de manera intestinal es a través de úlceras, a través de hipertrofias, estenosis y a nivel también mixto. Lo que más vamos a encontrar es la forma ulcerativa, ¿no? En algunos casos con menor frecuencia, lo que es el hipertrófico. Y miren que la tuberculosis, como siempre nos han dicho a todos, incluso desde que yo era alumna, la tuberculosis es la gran simuladora de muchos síntomas y de otras enfermedades. La mayoría va a dar pues dolor abdominal, puede haber sangrado, puede simular un tumor, puede simular un cáncer, sí. A nivel intestinal, miren lo que nosotros vamos a ver, un dolor abdominal tipo cólico, puede presentar diarrea, puede presentar estreñimiento, ¿no? Si es que hay adherencias, puede haber hepatoesplenomegalia también. A nivel peritoneal va a haber aumento del perímetro abdominal, va a haber dolor abdominal y otros síntomas generales también, ¿no? En ambos casos puede haber fiebre. Miren ustedes la frecuencia, donde más se suele observar es tanto la gastrointestinal como la peritoneal, ¿no? Puede haber intestino peritoneal, sí. Donde más le gusta estar a la tuberculosis es en la parte ileocecal. Luego le sigue yeyuno, luego le sigue colon en ese orden. Y ya de manera menos frecuente, esófago, estómago y duodeno, ¿no? Recuerden que esta enfermedad se puede presentar muy parecido a lo que es la enfermedad de Crohn, que en términos para que puedan recordarlos es la prima hermana de la tuberculosis y la enfermedad de Crohn. Ahora, el diagnóstico es una suma de muchas cosas que nosotros podamos encontrar. Si yo tengo síntomas a nivel digestivo alto, síntomas a nivel digestivo bajo, tendré que hacerle una endoscopía, sea alta, sea baja, la endoscopía, la colonoscopía, lo que a mí me favorece es que puedo tomar las muestras de biopsia. Eso es importante para nosotros y se lo puede analizar el patólogo y darme finalmente una conclusión final. Puedo hacer, buscar los bacilos en lo que es ese esputo, sí. Puedo hacer la reacción de PPD también. Va a haber imágenes características a nivel de pulmón, buscando un foco primario, sí. Va a haber algo característico de ecografía, abdomen, algo característico no, pero signos indirectos de que hay algún proceso que lo afecte. Me puede diagnosticar lo que es una estenosis, me puede diagnosticar si es que hay, en el caso de lo que no fuera de tubo digestivo, que fuera hepático, que puede ser granulomas por TEV a nivel hepático. ¿Puedo hacer cultivo? Por supuesto que puedo hacer cultivo. ¿Puedo solicitar la reacción en cadena de polimerasa? Sí. El problema es que es caro. El CA-125 en el caso de la tuberculosis enteroperitoneal se suele elevar porque hay una irritación de lo que es el peritoneo, ¿no es cierto? Entonces el CA-125 se eleva. No es diagnóstico, pero sí es un marcador importante que me orienta hacia ese diagnóstico. Si hay ascitis, tengo que estudiar el líquido acítico. Claro, si el líquido acítico, el gas está menos de 1.1, entonces me estará indicando que hay un proceso probablemente infeccioso en el marco de mi paciente. Recuerden que yo lo voy a ubicar a mi paciente de acuerdo a la edad, al sexo y la epidemiología, ¿no? Los diagnósticos diferenciales estarán en orden grupo etario de mi paciente. Si yo tengo ascitis, lo primero que tengo que establecer es el GASA, es el gradiente de albúmina sobre ascitis. ¿Cómo lo obtengo? Y se lo deben haber comentado en su clase de hígado, es la albúmina sérica menos la albúmina en líquido acítico. En este caso lo que a mí me importa es esta parte en donde no hay hipertensión portal, que será menor de 1.1, ¿no? Y ahí entrará solamente en nuestros procesos infecciosos. Puede haber procesos renales, procesos pancreáticos, pero en el caso de la clase estaremos pensando en un proceso
infeccioso. Tenemos criterios de diagnóstico de certeza, sí, lo que nosotros llamamos los criterios de Bocuse, puede cumplir tan solamente uno de ellos, ¿no? Si tiene cultivo positivo, es tuberculosis, si es BK positivo, es tuberculosis, si tiene biopsia positiva con granulomas calcium, es tuberculosis, si hay lesiones macroscópicas, por ejemplo, la tuberculosis enteroperitoneal, en el peritoneo suelen pegarse pequeños granos como si fueran de arroz, que se llaman granos de mijo, color amarillento. Si los encuentro, sí. Y si no encuentro ninguno de los anteriores y le doy prueba terapéutica y a partir de la segunda semana veo respuesta, esto fue tuberculosis. Hay complicaciones, ¿no? Dentro de lo que es la TBC intestinal, la TBC peritoneal. Puede haber obstrucción, claro, como les mencioné, es una de sus formas. Puede haber adherencias cuando el peritoneo se inflama, empieza a formar a manera de hilo, sobre todo los órganos que cubre el peritoneo, y eso es lo que va a formar angulaciones con el intestino en este caso. Y al momento de pasar la materia fecal, los gases, al haber distensión puede haber dolor, ¿no? Fístulas. La tuberculosis es una enfermedad que le gusta mucho fistulizar, sí. Muy parecida a la enfermedad del Crohn, sí. Puede haber fístulas en todo lo que es intestino delgado, intestino grueso, de estómago, intestino delgado también, y eso desfavorece el estado del paciente porque le va a llegar finalmente a desnutrición. En una etapa muy avanzada en la cual no hay tratamiento, ¿se puede perforar? Claro, también se puede perforar. ¿Puede sangrar? También puede sangrar. Recuerden que la tuberculosis es la gran simuladora de muchas patologías. El tratamiento es el que ustedes ya conocen, vamos a dar esquema sensible, ¿no? En mis tiempos se decía esquema, primer esquema, ahora se llama esquema sensible. Durante 6 meses ustedes van a dar isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol, y van a tener que monitorizar a su paciente, porque estos pacientes son hepatotóxicos, ¿no? Uno de los más hepatotóxicos es la piracinamida. ¿Y cómo van a monitorear a su paciente? Tendrán que pedirle un perfil hepático antes, durante y después de del tratamiento, ¿no? ¿Cuándo es que yo voy a indicar una suspensión de tratamiento, como lo están viendo acá? Cuando la TGP es 5 veces el valor normal, o la fosfatasa y la GGT son 3 veces el valor normal, y ustedes indican como gastroenterólogo suspender el tratamiento, ¿no? Y los pacientes requerirán cirugía en casos de complicaciones muy severas, como por ejemplo estenosis. En el caso del retiro, se suspende el tratamiento al mejorar la sintomatología hepática, mejorar el examen de laboratorio, empiezan con retos, ¿no? Para ver cuál es el que le ha producido esa rafa hepática o hepatotoxicidad. Como les mencionaba, la tuberculosis es la prima hermana de la enfermedad de Crohn. Sí. Lógicamente esto va a cambiar, ¿no? Una misma paciente, por ejemplo, de 20 años con síntomas muy generales, baja de peso, diarrea crónica, dolor abdominal, no va a ser lo mismo en Perú que, qué sé yo, en España, en Noruega, ¿no? Si estoy en Noruega, pensaré pues que estoy primero frente a la enfermedad de Crohn, probablemente una enfermedad inflamatoria intestinal, y si estoy acá en Perú, pensaré pues que es infecciosa, y uno dentro de mis sospechas estará tuberculosis. En ambos hay presencia de granulomas. La diferencia es que en tuberculosis son gaseosos y en Crohn no son gaseosos. La tuberculosis está en su mucosa, la enfermedad de Crohn, los granulomas están sobre la mucosa. Suelen ser lesiones confluentes en lo que es la tuberculosis, a diferencia del Crohn, que están dispersas, ¿no? Las estenosis que suelen verse en ambas enfermedades, en la tuberculosis es una estenosis concéntrica, a diferencia de la de Crohn, que es excéntrica, ¿no? Esto siempre suelo preguntar en examen. ¿Recuerdan ustedes, señores, que la tuberculosis digestiva es una presentación extrapulmonar poco frecuente, presente dentro de la epidemiología de nuestro país? Lo que más vamos a ver es en forma ulcerativa, donde más le va a gustar estar a la tuberculosis a nivel de todo el tubo digestivo, específicamente en el límite de delgado con grueso, es la válvula ileocecal, la región ileocecal donde más le va a gustar estar. El diagnóstico básicamente es con la toma de biopsia, si no tengo, puedo contar con todos los criterios de Bocuse que les he mencionado anteriormente, ¿no?
En el caso de la sospecha de TBC peritoneal, debe realizarse siempre una paracentesis y establecer el gas. Es muy importante, ¿no? Si es más de 1.1, se aleja la posibilidad de que haya un tipo infeccioso y más se estarán acercando hacia lo que es hipertensión portal. Es frecuente observar muchas complicaciones en el caso, sobre todo de los pacientes que tienen intestinal y peritoneal, ¿no? Van a ver ustedes adherencias, van a ver fístulas, obstrucciones y muy pocas veces perforación. El tratamiento se realiza a través del PCT. En el hospital tenemos, en cada hospital hay un ambiente para lo que es el PCT. En este caso, siempre se empieza por el esquema sensible de acuerdo al cultivo, ¿no? Como les mencionaba, antes de realizar el tratamiento, deben ustedes como gastroenterólogos solicitar exámenes de control antes, durante y después del tratamiento a fin de descartar hepatotoxicidad. Los que más son más importantes el perfil hepático, el hemograma para ver si hay trombocitosis o leucocitosis y el tempo de protrombina para eh, evitar que haya algún tipo de discrasia sanguínea, ¿no? Cuando hacen hepatotoxicidad pueden hacer insuficiencia hepática. Sí, por supuesto. Entonces, si el TP se prolonga, podrá estar frente a un riesgo de una insuficiencia hepática por rafa hepática a los medicamentos de tuberculosis. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta, señores? Digan sí, digan no, señores. No. Otra enfermedad que ustedes van a ver frecuente, Tuberculosis. ¿ven la pantalla? Por favor, digan sí, digan no. Sí. Sí, doctora, sí se ve. Son los divertículos del colon, ¿no? Y las complicaciones de estos. El problema no son los divertículos, ¿no? Los divertículos per se no dan síntomas. El problema son sus complicaciones cuando se infectan, cuando sangran, cuando se perforan. Esto ha cambiado, sí, en el último año han cambiado, en 2020 específicamente lo que han cambiado en el enfoque es la fisiopatología y lo que es el tratamiento que ahora vamos a ver. ¿Hay factores de riesgo para la enfermedad diverticular? Sí, cuando aumenta la presión intraabdominal, sea porque cargamos peso, sea porque somos obesos, sea porque somos sedentarios, se produce, hay una laxitud de los tejidos a medida que van aumentando los años y se provocan estas bolsitas, ¿no? Cuando somos estreñidos también. Como les digo, la presencia de los divertículos per se no significa ningún tipo de problema. El problema es cuando se complican, como ustedes están viendo acá en la lámina izquierda. Estos son los divertículos, esto es la luz del colon, y miren, esto es simplemente presencia de divertículos, es decir, el paciente tiene una diverticulosis. Y esto es lo que ha cambiado, ¿no? Antes teníamos solamente los divertículos y la complicación de esos. Ahora lo que se habla también entre la diverticulosis y su complicación hay un estadio intermedio que se confunde muchas veces con la enfermedad, el síndrome de intestino irritable. ¿Cómo se llama esta enfermedad diverticular no complicada sintomática? Porque me da síntomas muy parecidos al intestino irritable, el colon irritable, me da dolor, me da balonamiento, pero que no calma con la eliminación de flatos a diferencia del intestino irritable. Es una de las diferencias importantes, ¿no? Dentro de las complicaciones, ya ustedes las conocen, la hemorragia, la peritonitis, la presencia de abscesos o fístulas y la infección propiamente del divertículo, ¿no? Miren acá, estos están en diferentes estados. Miren acá solamente la presencia de divertículos y su representación histopatológica. Acá hay una hemorragia, está más presencia de eh, restos sanguíneos, está más hiperémico. Y acá se ve una fístula, ¿no? Llegar a este extremo para verlo por colonoscopia nunca debería pasar. Nosotros no podríamos ver este caso. ¿Por qué? Porque está contraindicado realizar una colonoscopia, ¿no? Este es un hallazgo eh, no planificado o que no fue percibido por el médico que evaluó al paciente previamente. ¿Qué es lo más frecuente? La presencia de diverticulosis y la enfermedad diverticular no complicada sintomática.
Lo menos frecuente es que nosotros encontremos las complicaciones y si hay complicaciones tenemos que tener presente de que puede estar o no asociado a cáncer de colon. Esto es lo que se decía antes, ¿no? En las paredes, justo donde ingresan la vasculatura recta, donde se produce una debilidad en la pared y por el aumento en la fuerza de segmentación de los movimientos intestinales es que se producía estos divertículos, ¿no? Esto ha cambiado. Y miren, la presencia de divertículos está muy relacionado con el aumento de presión intraabdominal, el aumento de presión dentro de lo que es el divertículo. Esta presencia de divertículos está más relacionada con la presencia de disminución de lo que es el colágeno, la elastina, ¿no? Factores genéticos también. Y junto a la pared van a haber también plexos neuronales, que en este caso en la diverticulosis no están afectados, son asintomáticos. El problema es cuando se presenta ya el dolor y se manifiesta dentro del espectro que es la enfermedad diverticular no complicada sintomática en el cual ya vamos a encontrar una disbiosis intestinal, los plexos neuronales peridiverticulares se van a activar y a cualquier mínimo estímulo, es decir, el umbral del dolor disminuye, va a haber molestias en el paciente. En la diverticulitis lo que pasa es que uno de los coprolitos llega a obstruir o se llega a meter dentro de la luz intestinal, se produce una disbiosis mucho mayor, de manera más crónica, el umbral del dolor baja, va a haber una sintomatología muy, muy marcada, inflamación marcada, en la cual probablemente ya tengamos que entrar incluso a tratar al paciente con antibióticos dependiendo de los factores de riesgo que encontremos, ¿no? Y en el sangrado se menciona de que hay una remodelación vascular anormal en la cual estos vasos pueden emitir ramas hacia la mucosa del divertículo y finalmente romperse hacia la luz intestinal y producir el sangrado. ¿Dónde más vamos a ver? A medida que avanza la edad, vamos a ver, ¿no? Probablemente uno de 40 años no tenga, pero diferente a uno de 80 años, más de la mitad de los pacientes de esta edad van a tener los divertículos, ¿no? Eh, Cuando pasan los 50 años, cuando pasan los 70 años, ya en la mujer se va haciendo mucho más predominante esta patología debido a que la mayoría de las mujeres pues tendemos a la obesidad, aumento de presión intraabdominal, estreñimiento, a diferencia de los varones. ¿Dónde le gusta manifestarse los divertículos? ¿En qué lado? En la parte izquierda, en la parte distal, ¿no es cierto? Sobre todo en lo que es el más estrecho, en el sigmoides. Puede haber en cualquier otro resto también, pero a nivel de colon descendente y sigmoides, donde ustedes más va a encontrar la presentación. Transverso y ascendente será mucho menor la presentación. Hay una variedad a nivel de los asiáticos y lo que está en estudio, probablemente lo ejerzan, lo expliquen en base a lo que es su dieta y su raza, en los cuales no se suele ver en el lado izquierdo, sino se suelen ver los divertículos en el lado derecho y muchas veces pueden ser únicos, ¿no? Eso es lo que es la diferencia entre los asiáticos y este lado del continente. Ahora, la clínica va a ser variada de acuerdo al espectro en el cual nosotros estemos, ¿no? Si son divertículos, como les mencioné, básicamente va a ser un hallazgo, no va a haber síntomas, no va a haber dolor. Si estamos pensando en una enfermedad diverticular sintomática no complicada, muy parecido a lo que es el intestino irritable, la diferencia es que acá no me va a aliviar con la eliminación de flatos. En una diverticulitis aguda me va a simular como si fuera una apendicitis aguda. Esto es lo que le enseñaron en semiología. Dolor abdominal en el flanco izquierdo que puede o no estar asociado a diarrea, asociado también a náuseas. El sangrado es cuando hay una hematoquesia franca. Recuerden que la hematoquesia es como si fuera, el sangrado es como si fuera color betarraga, color vino, es de ese color. La consistencia puede ser semilíquida, ¿no? En el caso de los abscesos, señores, van a tener dolor, van a tener fiebre, pueden palpar tumores, claro que sí. En el caso de perforación van a tener un abdomen en tabla y así dependiendo de cada una de las manifestaciones en la que se haya encontrado la enfermedad diverticular o una complicación de esta. Cuando hay una sospecha de que hubiera diverticulitis,
diverticulitis, porque hay dolor en flanco izquierdo, o yo sospecho algún tipo de complicación, lo primero que voy a indicar es un estudio de imagen a la cabeza, la colonoscopía, porque, perdón, la tomografía de la cabeza, ¿no? No puedo indicar colonoscopía, ¿por qué? Porque en la colonoscopía lo que yo hago para poder ver la piel del colon previa preparación es echar aire y echar agua. Estos pacientes que están con algún tipo de complicación tienen la pared más friables, son más fáciles de perforar al momento de hacer la colonoscopía, es por eso que no se solicita colonoscopía cuando yo sospecho complicación. Lo que pide es una imagen, es decir, la tomografía, ¿no? Puedo pedir otros dependiendo de dónde estoy sospechando. Si sospecho que hay una fístula a nivel de recto, vagina, puedo hacer una cistografía, ¿no? Al margen de lo que yo voy a solicitar a mi paciente, siempre los basales, hemograma, perfil hepático, para ver cómo están las enzimas hepáticas, PCR, para ver si hay infección, si está o no frente a un factor de riesgo, que más adelante lo vamos a ver. Esta clasificación endoscópica es muy útil y nació en Italia, fueron los endoscopistas italianos quienes propusieron esta clasificación en la cual simplemente consiste en contar los divertículos que tengamos, ¿no? Ellos mencionan, y según estudios que han realizado, que más de 15 divertículos la posibilidad de que se pueda complicar a corto tiempo es mayor. Entonces ahora cuando realizamos la colonoscopia, tenemos que contar como mínimo 15, ¿no? Después del 15 ya nosotros podemos dejar de contar. Imagínense que hubiera en todo el colon, ¿cuánto tiempo tendríamos que pasar contando los divertículos? Basta que cumpla más de 15, la posibilidad de que se complique va a ser mayor. Es importante conocer una vez que solicitamos la tomografía, los grados de severidad. Sí. Cuando roten por cirugía, el cirujano les va a enseñar varios tipos de complicación, de clasificación, ¿no? Dentro de las más sencillas es la clasificación de Hinchey. Hinchey 1 es cuando hay un divertículo, un pequeño divertículo que puede estar infectado o no, y que si de tener algún microabsceso no pasa los 3 centímetros. Hinchey 2 es cuando ya esto pasa los 4 centímetros, ya hay sintomatología. Hinchey 3 es cuando ya se puede visualizar perforación, aire dentro de la cavidad abdominal, y Hinchey 4 es cuando hay una peritonitis fecal, reacción en tabla cuando nosotros examinamos al paciente. Eso también es lo que ha cambiado, ¿no? Vamos a ver lo que es diverticulitis aguda complicada, entendiéndose en aquellos pacientes que tienen una inmunidad que lo sostiene y que no tienen ningún tipo de comorbilidad. Aparte de esto, vamos a dividir a los pacientes como de bajo riesgo y de alto riesgo. De bajo riesgo es decir que el paciente no tiene solamente signos inflamatorios, no hay fiebre, la PCR está baja, le pido un hemograma, no hay leucocitosis. Entonces ahí predominan los síntomas inflamatorios. Le puedo dar tratamiento que no necesite ser hospitalizado, líquidos claros, no doy antibióticos, lo que le voy a dar es un antiinflamatorio de la piel del colon, o sea, de la mucosa del colon, y dentro de lo que se suele dar son los aminosalicilatos, ¿no? Le podemos dar los aminosalicilatos y en un corto tiempo el paciente suele mejorar. Progresamos la dieta y de ahí máximo 10 días el paciente lleva a estar sin sintomatología. El problema es en aquellos pacientes que ya tienen un cuadro infeccioso, ¿no? Es decir, leucocitos elevados, fiebre y PCR elevada. En estos pacientes yo tendré que hospitalizarlos necesariamente para darle tratamiento de manera endovenosa y antibióticos también endovenosos. Estos pacientes deberían mejorar dentro de los 3 primeros días. De no hacerlo, hay que valorar la posibilidad de poder operar y que sea evaluado por cirugía para que le den un tratamiento quirúrgico. Vimos anteriormente las diverticulitis aguda no complicada, ahora vamos a ver las complicadas, básicamente entendiéndose como aquellas que tienen presencia de absceso o peritonitis, ¿no? La peritonitis per se es una emergencia. Acá hay algo interesante que ha cambiado, ¿no? Los abscesos que son menos de 3 centímetros, que no tienen sepsis, que son competentes, que no hay comorbilidades, le van a dar antibióticos y se espera que con un control tomográfico mejore el absceso. El problema es cuando estos abscesos son más de 4 centímetros, distantes, peridiverticulares, hay que hospitalizar,
que dar antibióticos, y lo que menciona esta nueva guía es que antes de dar una cirugía electiva debe un drenaje a través de radiología intervencionista, ¿no? Es decir, que coloque un dren a nivel de donde se encuentra el divertículo en el afán de que el estado clínico del paciente mejore para poder después dar un tratamiento quirúrgico. Esto es lo nuevo con el protocolo que se ha visto, no se contemplaba antes, ¿no? Ahora, con lo que es la peritonitis fecal, ustedes van a ver que necesariamente el paciente va a estar en emergencia hospitalizado y lo van a dividir en si está inestable o no. Si está inestable, la cirugía tiene que ser de emergencia, urgencia, y le van a hacer solamente una colostomía, mientras que si está estable, ustedes van a tener que, pueden planear mejor su cirugía, pueden ver si van a resecar, qué segmento del colon pueden resecar, lo pueden hacer con ileostomía o sin ileostomía, ¿no? Y esto es lo que les decía al inicio, ¿no? Debe hacer seguimiento en los pacientes que tienen una complicación, enfermedad diverticular complicada, claro. Se ha visto que un 10,8% de estos pacientes suelen están muy asociados con lo que es el cáncer colorectal. ¿Y cuando lo hago? Después de las 8 semanas, hago un seguimiento a mi paciente. Primero le tomo una tomografía previa y luego le haré una colonoscopía, ¿no? La mayoría de interconsultas en el hospital en los pacientes con enfermedad diverticular complicada tiene que ver con eso, ¿no? Siempre nos mencionan paciente que ha tenido enfermedad diverticular complicada, una diverticulitis, hace 2 meses, por favor, solicito colonoscopía para descartar cáncer de colon. Y es una interconsulta bien realizada, ¿no? La cual nosotros, los gastroenterólogos, tenemos que intervenir. ¿Debo resecar yo el colon? En los años en los que ella era residente, se mencionaba que después de 3 episodios de enfermedad diverticular complicada debía resecarse el segmento afectado, ¿no? Ahora eso ha cambiado. Ha cambiado y lo que se dice es que debe tenerse en cuenta cuán seguido se produce, si es severo o no, qué morbilidad tiene el paciente y si el paciente desea realmente operarse, ¿no? Es algo que ha cambiado. Antes se decía 3 episodios y ya, se tiene que operar sí o sí, sacar de ese segmento del colon que lo afecta. Como parte última de esta clase, recuerden ustedes que la diverticulosis sí es multifactorial, está afectado todo lo que tiene que ver las fibras del colágeno, la edad, el sistema nervioso, neuroenteral que ustedes han visto. Pueden ser asintomáticos y dependiendo del abanico de la enfermedad diverticular complicada es que le va a dar sintomatología. El diagnóstico en la mayoría de veces va a ser incidental a través de una colonoscopia. Si ustedes sospechan de una diverticulitis o alguna complicación, tienen que indicar primero una tomografía. Y el manejo va a depender frente a lo que ustedes estén, ¿no? Frente a qué espectro de enfermedad están. ¿Está asociado a cáncer de colon? Sí, ya lo hemos visto. Las enfermedades diverticulares complicadas, miren, casi 11% de presencia o asociación con cáncer de colon. Si ustedes quieren, pueden revisar. Este es lo último que ha salido para que puedan comprender mejor lo que se les ha explicado en esta clase. ¿Tienen alguna duda, señores? Digan sí, digan no, por favor. No, doctora. Seguimos. Ay, perdón. En la pantalla. Sí, sí se ve, doctora. El cáncer de colon, señores, es una enfermedad que tiene una prevalencia a nivel mundial, sobre todo pues en los países en los cuales la alimentación no es adecuada, ¿no? Sobre todo con mucho embutido, la presencia de obesidad, entre otros factores. Miren ustedes cómo esta enfermedad ha ido creciendo a lo largo de los años, ¿no? Si nosotros comparamos incluso con 1900, la enfermedad de cáncer de colon, pues sería mínima, ¿no? Esto va a ir aumentando en el lapso del tiempo, como les decía, muy, muy relacionado con la alimentación. ¿Hay factores de riesgo? Sí, hay factores de riesgo, ¿no? Estamos los factores de riesgo demográficos, que está muy relacionado con que sea varón, que sea negro, que tenga más de 50 años, tiene un factor de riesgo
mayor que los que no son, ¿no? Que no comparten ese tipo de características. Hay factores biológicos, la presencia de adenomas me puede decir que mi paciente puede tener un cáncer de colon, sí, más adelante, tienen que tener una vigilancia cercana. Si tiene más de 50 años también, ya lo hemos visto anteriormente. Y también se habla ahora de una migración proximal, donde siempre le ha gustado estar el cáncer de colon, siempre es en la parte izquierda terminal. Ahora se ve que también hay un aumento en los casos, sobre todo en pacientes jóvenes, de la presentación en lo que es en el lado derecho. A eso se refiere con migración proximal, ¿no? Que no solamente es izquierdo, sino que está migrando hacia la parte proximal. Dentro de lo que son los factores ambientales, lo que más nos interesa es el consumo de carne procesada, ¿no? Consumo de carnes procesadas contiene muchos preservantes, muchos nitritos y nitratos que laceran la mucosa intestinal, que agreden o son muy tóxicos para la microbiota y que por eso condicionan muchas series de factores para que pueda crecer la neoplasia. Sí, la obesidad al ser un estado inflamatorio constante, una oxa constante, está constantemente agrediendo la mucosa epitelial de cualquier parte del tubo digestivo y de otras partes, ¿no? La obesidad está muy relacionada con el cáncer de hígado, el cáncer de páncreas, el cáncer de colon. Eh, el alcoholismo también se ha visto, es un agresor potente de todo lo que es el tubo digestivo, el tabaquismo también. Aquellos pacientes que tienen una enfermedad inflamatoria intestinal también van a ser muy proclives a que haya la presencia en el lapso del tiempo de un cáncer de colon, sí. El ejercicio se ha visto que da un efecto protector sobre todas las enfermedades, incluso cuando ustedes están con la neoplasia. Lo que se les hace, y como hemos visto el día de ayer, se los comenté, es retirarle el azúcar en todos los pacientes porque las células neoplásicas se alimentan de azúcar y lo que les indican es el ejercicio. ¿No? El ejercicio favorece el cambio de una microbiota saludable, el ejercicio favorece de que haya más bifidobacterias que producen ácido láctico y ácido acético que son beneficiosas para lo que es eh, la mucosa colónica, ¿no? Eso tienen que recordar bastante. Dentro de los factores genéticos, miren, señores, uno de los que más son más frecuentes es aquel que está asociado con el cáncer colorectal no polipósico hereditario, ¿no? Que está asociado con cánceres que están fuera del colon. ¿Cuán frecuente lo vemos? Como ustedes lo han visto, este es uno de los más frecuentes, pero llega a ser el 3% del cáncer colorectal, una sola vez. En toda mi práctica de especialista solamente lo he visto una vez en el hospital. Como les mencionaba anteriormente, la enfermedad inflamatoria intestinal, por lo menos tienen en su forma la enfermedad de Crohn, en la forma colónica y en la colitis ulcerativa, tienen que tener un control endoscópico estricto, ¿no? A partir del 8º año de enfermedad tienen que tener un control estricto buscando que haya cambios, displasias, neoplasias intramucosas dentro del examen que estamos realizando. ¿Y cómo se forma? Siempre se había hablado de lo que es la vía supresora, que está más relacionada con los cánceres esporádicos, la vía mutadora alternativa con lo que es el cáncer hereditario, y ahora lo que se está hablando no es tan reciente, estos tienen muchos más años. Miren, desde el año 90 empieza a mencionarse lo que es los adenomas cerrados, la vía cerrada. En el 2003 ya empieza a hablarse per se de cómo se produce, y básicamente es porque las islas citosina, guanina, fosfato se metilan, ¿no? No es malo metilar, el problema es cuando empiezan a hipermetilar, favorecen lo que es la presencia de neoplasias. Acá ustedes están viendo cómo es que evoluciona la neoplasia. El cáncer de colon empieza con un foco de criptas aberrantes que va evolucionando hasta adenomas tempranos, tardíos, carcinomas y metástasis, ¿no? Suele verse en el lapso de unos 10 años todo. Por eso cuando un paciente viene con una tumoración enorme que no se mueve, dolorosa, ese paciente no es que tenga esa tumoración de ayer, ¿no? Ese paciente tiene mínimo entre 5 y 10 años con ese problema y se acerca ya cuando tiene una complicación más severa. Esta es una de las láminas que yo suelo preguntar en examen. Lo que nos importa acá es la presencia de tumores o pólipos neoplásicos.
Lo que me importa, como les mencionaba anteriormente, es la presencia de adenoma. Dentro de lo que es el adenoma, a mí me va a importar dos tipos de características. Qué tipo histológico tiene y qué tamaño tiene. A mayor tamaño, mayor presencia de lo que son displasias de alto grado. Menor tamaño, menos porcentaje de displasia de alto grado. Y miren, dentro de la histología podemos tener tubulares vellosos o tubulovellosos. Los tubulares son los más frecuentes, pero son los menos malignos. El problema es el túbulo velloso, que son poco frecuentes, pero si los encuentran pueden estar hasta un 40% asociado a malignidad. De ahí la importancia de que si yo encuentro pacientes con adenomas tubulovellosos, tengo que hacerle una vigilancia con un periodo de vigilancia más corto, ¿no? A nivel de la histopatología, nosotros vamos a ver que la mayoría de los tipos son adenocarcinomas y ya en un 15-10% ustedes pueden ver que son linfomas, que pueden ser metástasis de órganos vecinos, carcinoides, ¿no? Ahora, ¿dónde le gusta hacer metástasis? ¿Dónde más puede establecerse el cáncer de colon que no sea el tubo digestivo? Donde más le gusta estar es en hígado, pulmón, hueso y cerebro, ¿no? De ahí la importancia de conocer esta diseminación para que en el momento en que nosotros podamos decir en qué etapa clínica está, tenemos que solicitar para ver a dónde ha viajado una pantomografía cerebral de tórax y abdomen. El cuadro clínico va a variar. Si yo tengo un cáncer de colon temprano, ¿no? Generalmente va a ser por un hallazgo, será por algún tipo de screening que hagamos al paciente. Pero cuando este neoplasia ya ha avanzado, probablemente vamos a tener dolor abdominal, diarrea crónica, baja de peso, desnutrición, puedo tener sangrado, ¿no? Va a depender del estadio clínico en el cual se encuentre. Si es un cáncer de colon temprano, tan igual como el cáncer de colon de estómago temprano, puede la sintomatología va a ser mínima o no dar ninguna. ¿Y cómo lo diagnostico? Con lo bueno, bonito y barato que tienen todos los hospitales de tercer nivel, como es la colonoscopía, ¿no? La colonoscopía me va a poder decir dónde está la tumoración, cuánto mide la tumoración, si sangra o no sangra la tumoración. Y lo más importante que me va a permitir la toma de biopsia. Eso es lo más importante porque el oncólogo lo primero que les va a pedir para optar a un tratamiento es el tipo histológico, ¿no? Si hubiera algún tipo de no, si no se puede hacer la colonoscopia, tendremos que hacerlo a través de una laparoscopía exploratoria y sacar una biopsia en cuña a fin de poder tener el tipo histológico de la neoplasia. Para ver las características, puedo solicitar tomografía para ver si hay algún tipo también de, como vimos anteriormente, metástasis, ¿no? La radiografía de doble contraste ya está más en desuso. Ahora tengo que saber cuál es el grado, entre comillas, o el estadiaje clínico, ¿no? Y para esto usamos nosotros lo que es el estadio clínico a través de la clasificación TNM, ¿no? T de tumor, N de ganglios, M de metástasis, entendiéndose que a mayor grado de estado clínico, ¿no? Como es el 4, quiere decir que está avanzado y el tratamiento será paliativo, mientras que está en estadios tempranos, 0, 1, con un T que solamente está a nivel mucoso, no hay ganglios, no hay ganglios metastásicos ni metástasis a distancia como han ido, estará en un estadio temprano, que incluso puede ser una de las opciones de tratamiento endoscópico, ¿no? Dependiendo de las características de esta lesión. Si es más de 2 centímetros, es muy difícil hacerlo por endoscopía, se prefiere tratamiento quirúrgico. ¿Y esto por qué es importante? Porque si está en estadio clínico 1, la supervivencia a los 5 años es más del 50%, ¿no? 74% específicamente hablando. Y si está en estadio clínico 4, miren, la sobrevivencia a los 5 años es prácticamente nula, ¿no? Ahora, el tratamiento es un manejo conjunto entre el cirujano y el oncólogo, básicamente, ¿no? Si tiene opción de chance curativa, te le tendrás que dar quimio o radioterapia adyuvante previo al tratamiento endoscópico quirúrgico, mientras si está en estadio clínico 4, ¿no? Avanzado, metastásico, lo único que se le da son tratamientos paliativos. Desde hace muchos años se está llevando a cabo estudios multicéntricos en los cuales
quieren tratar de mejorar la expectativa a los 5 años de estos pacientes. ¿Qué es lo que hacen? Pacientes que tienen metástasis hepática, 1 o 3 metástasis con un cáncer de colon, lo que les hacen es dar quimioterapia o radioterapia adyuvante y les realizan en el mismo tiempo operatorio una metasectomía de la metástasis, ¿no es cierto? Que se llama metasectomía, la resección de la neoplasia del colon. Ha mejorado la sobrevida, la mortalidad es mucho mayor, la sobrevida ha mejorado discretamente, pero entenderán ustedes pues que no todos los pacientes que están en estadio clínico 4 van a ser parte de este protocolo de estudio, ¿no? Por eso para establecer más conclusiones necesitaríamos más número de pacientes, ¿no? El problema es que hasta ahora el número viene siendo limitado. Y esto nosotros, en este algoritmo, lo que nos importa es esta última rama, ¿no? Si nosotros realizamos exéresis de la tumoración, sea por endoscopía o sea por cirugía, le tengo que hacer una colonoscopía al año. Luego a los 4 años. Después del 4.º año, yo tendré que ver si tengo lesiones en este 4.º año, si hay lesiones que requieren vigilancia, es decir, si tengo un túbulo velloso, uno tubular, un túbulo velloso, ¿no? Entonces, si es un túbulo velloso, el periodo de vigilancia es mucho más estrecho. Si lo tengo, la colonoscopía tendrá que ser cada 3 años y después de 2 colonoscopías, si no encuentro lesión que requiera más vigilancia, podré decirle a mi paciente pues que le voy a hacer una colonoscopía cada 10 años. Si el paciente tiene más de 80 años o si tiene múltiples patologías, sale de la vigilancia. Después del 4.º año, en aquellos que no tienen lesiones que requieran vigilancia, la colonoscopía se espacía el tiempo de vigilancia, ¿no? Será a los 5 años y después de 2 colonoscopías, si no encuentro lesiones, podré decirle a mi paciente que le hago una colonoscopía cada 10 años, ¿no? Esto es lo importante, esto es lo que tienen que recordar, porque cuando ustedes sean gastroenterólogos, el oncólogo los va a remitir para vigilancia endoscópica. Recuerden, señores, que el cáncer de colon es una de las enfermedades más prevalentes, no solamente a nivel nacional, sino mundial. Tiene varios factores de riesgo, como ya lo hemos mencionado, los antecedentes familiares, los biológicos, el sexo también. En las lesiones neoplásicas me importa el tipo, que sean adenomas, que si es velloso, si es túbulo velloso, si es tubular, y el tamaño, ¿no? Mayor tamaño, mayor posibilidad de encontrar una neoplasia intraepitelial. La mejor herramienta es la biopsia porque me permite la toma, me permite ver en vivo, ¿no?, las características de la neoplasia y me permite tomar la biopsia. El estadiaje clínico se activa en el sistema TNM. No se olviden de la vigilancia por resección, ¿no? Por favor. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda hasta ahí, señores? Digan sí, digan no, por favor. ¿Hola? No, doctora. Sí, sí la escuchamos. ¿Ven la pantalla? Sí, sí se logra ver la pantalla, doctora. Tenemos ahora la enfermedad inflamatoria intestinal, que comprende básicamente 2 tipos de enfermedades, que es la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn, que es la prima hermana de la tuberculosis, ¿no? ¿Qué es lo que se plantea? ¿Cuál es la causa? En realidad puede ser varias, es una suma de varias cosas, ¿no? Un poco de predisposición genética, hay algunos que dicen que es después de algún cuadro de tipo infeccioso, algunos que dicen que hay una disbiosis de tipo crónico. En realidad va a ser una suma de todo lo que les he mencionado anteriormente.
Ustedes acá están viendo cómo está distribuida, ¿no? Siendo lo de rojo donde hay mayor prevalencia de la enfermedad inflamatoria intestinal, sobre todo en los países nórdicos de Australia, ¿no? Miren, Perú prácticamente está no caracterizado en realidad. Empezamos con la colitis ulcerativa, como su nombre lo dice, afecta solamente el colon. Me va a dar síntomas inespecíficos que pueden confundirse con otras patologías como infecciosas, sí. Me puede dar diarrea, me puede dar bajo de peso, me puede haber sangrado, me puede dar toda esa sintomatología. Como estamos acá en Perú, en este caso, dentro de los diagnósticos diferenciales podrá contarse, pero estaría en el último de la cola, ¿no? Fíjense acá ustedes cómo es que, dónde le gusta manifestarse más a la colitis ulcerativa. Le gusta más siempre estar en la parte distal, rectosigma, después en todo lo que es el colon descendente y parte del transverso. Y las pancolitis generalmente se presentan en las colitis más severas, ¿no? El curso de la enfermedad generalmente son crónicas, intermitentes, es decir, periodos en los cuales el paciente manifiesta toda la sintomatología y otros en los que está dormido, que siente. Esa es la mayoría de los casos. ¿Cuál es nuestro objetivo? Que el paciente tenga un silencio clínico, ¿no? Es decir, que no tenga síntomas. Cuanto la ventana sea más larga, mayor es la posibilidad de que el paciente no llegue a complicarse, mayor es la posibilidad de que el paciente no esté en riesgo de un cáncer de colon y mejor va a ser su sobrevida a largo plazo. La colitis ulcerativa es una enfermedad que no hay nada patognomónico que a mí me diga que con esto yo puedo diagnosticar colitis ulcerativa. Es más que todo una suma de varias cosas, entre lo que es clínica, los exámenes auxiliares, los exámenes endoscópicos, ¿no? Ay, perdón. Y lo que me saca en la biopsia, ¿no? Lo que me sale en la biopsia. Se ha visto que la presencia de ciertos anticuerpos como el PANCA, que me puede orientar al diagnóstico, sí. ¿Qué espero yo encontrar en la biopsia? Que me puede diferenciar de, por ejemplo, una colitis infecciosa. Lo que me puede diferenciar es justo la presencia de plasmocitos basales y la depresión de células mucoides. El resto de características como afectación de las criptas, absceso en criptas, disminución de la densidad, acortamiento de criptas, eso también lo puedo encontrar en una colitis infecciosa, pero lo que no voy a encontrar es la depresión de las células mucoides y los plasmocitos basales, no los plasmocitos basales. Una vez que yo llego al diagnóstico, tengo que decir qué tipo de brote estoy, si es leve, si es moderado y es severo. Una de las escalas que mayor se usan es el índice de Trullo-Witt, ¿no? En el cual ustedes están viendo hay signos, síntomas y a cada uno le da un puntaje. Si sale menos de 11 quiere decir que no está activo y si sale más de 21 quiere decir que es un brote grave que va a necesitar hospitalización. Ese es el objetivo del tratamiento que ya se los mencioné anteriormente, ¿no? Quiero que mi paciente esté sin síntomas el mayor tiempo posible para que no necesite usar tratamiento, para que no tenga riesgo de complicaciones y la sobrevida pueda mejorar. El tratamiento de la colitis ulcerativa se basa en una pirámide, ¿no? Donde la base está todo lo que son los aminosalicilatos, por sobre ahí están los corticoides, por sobre ahí están los inmunosupresores, y sobre ella en la cúspide está la terapia biológica. ¿Puedo hacer antibióticos? Sí, porque estamos frente a una mucosa que está muy lesionada, que tiene una noxa constante, por lo cual vamos a encontrar ulceraciones, laceraciones, y van a estar sujetas a infecciones. Claro, de ahí la importancia de que pueda usar yo antibióticos, no es que necesariamente los voy a dar. Si yo estoy en una colitis ulcerativa distal de brote leve, puedo dar yo los aminosalicilatos de vía sistémica, le puedo dar enemas, le puedo dar supositorios, le puedo dar espuma. Si no mejora y se va a una colitis ulcerativa que es extensa, ya daré no solamente los aminosalicilatos por vía endovenosa, sino también tendré que dar mayor dosis y probablemente ya contemplar el uso de corticoides, ¿no? Y estos corticoides yo tengo que evaluarlo el segundo o tercer día para ver si es que va a hacer efecto o no. Si después del tercer día yo no veo mejoría, se retira los corticoides y trepo lo siguiente, lo que está en la pirámide de fármacos, que serían los inmunosupresores, ¿no? Si estoy frente a una colitis ya que es extensa y es grave, tendré que
darle corticoides endovenoso. Si no mejora con los corticoides, el índice de True le saco un índice de True que no mejora, que sigue en 21 más 21, pues tendré que rotar de antibiótico al tercer, perdón, de fármaco al tercer día, y le voy a dar yo un inmunosupresor que puede ser ciclosporina o aciatropina, dependiendo de lo que usted tenga en la farmacia de su centro hospitalario de trabajo. Si a pesar de eso no mejora el paciente, puede recibir infliximab como parte de la último esquema terapéutico que vamos a ofrecer, y si no mejora el paciente, pues finalmente irá a colectomía. ¿Cuándo es que yo necesito tratamiento quirúrgico? Cuando hay una complicación, es decir, cuando hay una colitis ulcerativa fulminante en la cual hay colon tóxico, se ha perforado o está sangrando. Si no responde en el curso del tratamiento, se volvió corticodependiente, corticorefractario, no tolera la medicación porque tiene eventos adversos, o hay presencia de cáncer de colon, como les mencionaba, una vez diagnosticados estos pacientes a partir del 8º año tienen que recibir vigilancia endoscópica continua. La enfermedad de Crohn o la prima hermana de la tuberculosis, señores, se va a manifestar con síntomas muy parecidos a los que son la tuberculosis. Puede haber dolor abdominal, va a haber pérdida de peso, va a haber desnutrición y básicamente pues porque estos pacientes son fistulizados. Puede haber sangre en las heces también. Como es prima hermana de la tuberculosis, puede haber desde boca hasta ano. ¿Y dónde le va a gustar presentarse en la mayoría de las veces? A nivel de lo que es la parte ileocecal, es ahí donde más le va a gustar, le va a seguir lo que es intestino delgado, luego colon y luego ya cualquier otro segmento del tubo digestivo. ¿Cómo es el curso de la enfermedad? Generalmente estos suelen fistulizar, pueden manifestarse como estenosis, sí, pero la mayoría de sus presentaciones suelen ser fistulizante, por eso es que esto es un estado catabólico muy importante en la cual la pérdida del peso para el paciente y la nutrición es severa. Tan igual como la colitis ulcerativa, señores, ya vemos. Es una suma de todo, no hay nada que me diga que con este examen yo puedo decir que es enfermedad de Crohn. ¿No? Va a ser una suma de lo que encuentre en clínica, mis exámenes auxiliares, lo que encuentre yo en endoscopía, en cápsula endoscópica o en colonoscopía, dependiendo del segmento que le afecte la enfermedad de Crohn, ojo, ¿no? Y lógicamente con la biopsia. Muchas veces, al ser poco frecuente esta enfermedad acá en Perú, muchas veces se tiene que llevar la patología a ser estudiada por una junta de patólogos, ¿no? Los más expertos para que nos puedan llegar a concluir frente a qué enfermedad está. Hay algunos anticuerpos también presentes, en este caso es el ASCA, ¿sí? Tan muy parecido a lo que es la colitis ulcerativa, ¿no? ¿Qué es lo que voy a encontrar yo a nivel de histología? Miren, se va a dañar todo lo que es la mucosa, submucosa y serosa, por eso es inflamación transmural, ¿no? Perdón. Va a haber granulomas no calcium, como ya les mencioné anteriormente, y va a haber agregados linfócitos. La mayor complicación de la enfermedad de Crohn son las fístulas. No se olviden las fístulas, la presencia de abscesos macroscópicos, puede haber presentación de una enfermedad perianal muy parecida a la que es la tuberculosis también, señores. Una vez que ya yo tengo el diagnóstico, tengo que saber frente a qué brote estamos. ¿No? Y para esto está esta escala que es mucho más compleja y se tiene que multiplicar con un factor, ¿no? Si está entre 150 y 250 es leve, entre 250 y 350 es moderada y lógicamente más de 350 es severa. Como les mencionaba en alguna ocasión, antes era muy difícil tener estas escalas para poder obtener la severidad en estas enfermedades, pero ahora con las aplicaciones que ustedes tienen en los celulares puede ser mucho más fácil, ¿no?
El tratamiento es mucho más complejo acá. Podemos empezar al revés de lo que hicimos en lo que es en colitis ulcerativa. Empezar desde la base, la cúspide. Acá podemos empezar de la cúspide a la base, ¿no? Eso es lo que se llama el top-down. Las presentaciones más frecuentes es la iliocecal, como la tuberculosis ileocecal, la enfermedad de Crohn colónica, como la TB de colon, y la perianal, como la tuberculosis perianal. Son muy parecidas, son primas hermanas. Ahí es lo que viene el dicho, ¿no? En la enfermedad ileocecal puedo empezar con corticoides de ser leve, lo tengo que monitorizar con calprotectina fecal, y luego también tendré que tener una vigilancia endoscópica de haber remisión, sí, cada 6 meses. Cuando es moderado severo, miren ustedes cómo ya los pacientes pasan no solamente a usar corticoides, sino también lo que es usar lo que es el infliximab, los biológicos, ¿no? Y para esto sí necesita monitoreo estricto en hospitalización. Y a nivel de colon, tiene un manejo muy parecido y va a diferenciarse, va a ser muy importante la experiencia del médico en manejo del tratamiento, ¿no? Pueden empezar con aminosilatos, lo pueden ir vigilando con calprotectina fecal. Si no mejora los pacientes rápidamente, miren, moderado, severo, pasan rápidamente a lo que es el infliximab con lo que son los biológicos. Y a nivel de lo que es la enfermedad perianal, si hay presencia de abscesos, tiene que haber una cura quirúrgica, tienen que usar antibióticos y lo pueden ir sumando con la presencia de aminosalicilatos endovenosos. De no mejorar rápidamente, como hemos visto en lo anterior, tienen que ir a lo que son los biológicos, ¿no? Ahora, ¿qué tanto usamos los biológicos? ¿Qué tanto hemos visto Crohn a lo largo en el Hipólito? Hemos visto 3 o 4 casos de Crohn, ¿no? El infliximab es difícil conseguir, se tiene que solicitar a través del seguro. Pero estos pacientes van mucho mejor, a diferencia de los pacientes que están con colitis ulcerativa. Con esto es mucho más fácil empezar y van mejor con lo que son los biológicos. Cuando requieren tratamiento quirúrgico, lo pueden extrapolar de lo que es la colitis ulcerativa, ¿no? Cuando hay una presentación fulminante, cuando se ha perforado, cuando hay hematoma tóxico, cuando hay hemorragia, ya por las complicaciones que puede tener per se, la presencia de fístulas, ¿no? Drenaje de abscesos, o cuando no hay respuesta a tratamiento, tienen que hacer la exéresis de ese segmento. Entonces, ¿hay enfermedades que pueden estar asociadas a lo que es la enfermedad inflamatoria intestinal? Sí, está muy relacionado, como tiene una rama autoinmune, va a estar relacionado con hepatitis autoinmune, puede estar relacionado con colangiocarcinoma, puede estar relacionado con colangiosis esclerosante primaria. Sí, entonces tienen que recordarlo para que puedan ustedes de presentarse algunos otro tipo de manifestaciones buscar estas enfermedades. Recuerden, señores, que la enfermedad inflamatoria intestinal comprenden básicamente dos aspectos: colitis ulcerativa y enfermedad de Crohn. Los síntomas van a depender del segmento que afecte. El diagnóstico clínico es una suma de varias cosas que ya lo estamos viendo, ¿no? Y el tratamiento va a depender del tipo de brote que esté y de las opciones terapéuticas que ustedes tengan. Recuerden que básicamente el tratamiento quirúrgico va a depender de la forma de presentación. Son la mayoría, en ambos casos, es cuando hay una presentación fulminante. La patología los diferencia, sí, la colitis ulcerativa afecta mucosa su mucosa y en cambio la enfermedad de Crohn es afectación transmural, mucosa, su mucosa serosa y hay granulomas no casio. ¿Tienen alguna pregunta, señores? Digan sí, digan no. No, doctora. A ver, vamos a ver si me siguen, ¿no? ¿Me escuchan? Por favor, digan sí, despierten todos, dejen de hacer lo que han estado haciendo, por favor, escuchen porque les voy a preguntar a cada uno de ustedes. ¿Me escuchan? Sí lo escuchamos, doctora. Ya, usted sí, pero el resto, responda, por favor. Sí se Sí, escucha, doctora. doctora. Sí, doctora. Listo. Sí, doctora, sí se escucha. Ya, chicos, a ver. Tengo una paciente de 16 años, ¿ya?
Natural y procedente de Lima, tiene una amiga que tuvo en el colegio, que tuvo tuberculosis pulmonar. No menciona con qué fue tratada ni cuánto tiempo. La paciente acude por dolor abdominal, aumento del perímetro abdominal, baja de peso y sensación de alza térmica, ¿no? Tiene deposiciones líquidas 5 o 6 veces por día. Todo esto, el tiempo de enfermedad es 3 meses. Al examen físico, lo único contributorio es en abdomen. Yo encuentro perímetro abdominal incrementado, encuentro matiz desplazable, signo del oleado positivo, ruidos hidroaéreos presentes. Con todo lo que les he dado, señores, ¿qué diagnósticos pueden plantear? A ver. ¿Hábiles? Señorita Vilés, Sí, doctora. dígame, ¿qué diagnósticos pueden plantear? Ningún diagnóstico. A ver, la señorita Yayiko. Señorita, ¿no? Sí. ¿Qué diagnóstico puede plantearlo? Doctora, es varón, es joven. Es una niña de 16 años. No, doctora, me refiero al compañero Yayiko, es varón. Ah, perdón. Dijo señorita Anders. Yayiko. Ay, sí, perdón. Señor Yayiko. Doctora, ¿aló? Dígame. ¿Me Sí, lo escucha? escucho. Sí, 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 sí. disculpe que estoy un poco afónico. Puede ser TBC por TB abdominal, por Mycobacterium, ya que usted estaba describiendo los síntomas. Yo, doctora, ¿Ya? porque La dijo que señorita tiene Quispe. pérdida de peso. Ya, casi no lo escucho. La señorita Quispe. No está. La señorita Fuster. Doctora, podría ser con los datos que ha mencionado, podría ser una tuberculosis intestinal, pero también podría ser una enfermedad de Crohn, ¿no? Porque dentro de ello usted mencionó que hace deposiciones líquidas más de 5 veces al día. Ujú, Y sí. otra característica que también resalta es el signo de la oleada, ¿no? Que es mayormente cuando hay cuando la citis es, digamos, es de mayor proporción, ¿no? Ya, está Y bien, perfecto. mm, Perfecto, está muy bien, está cerca. La señorita Ávila. Sí, doctora, presente. Dígame, ¿qué diagnósticos puede usted plantear? Hola. Sí, estoy pensando, doctora. Exactamente no, no, doctora, no sabría responder. El señor Melgarejo. Sí, doctora, buenas noches. Yo, doctora, digamos, podría pensar que podría ser una enfermedad de Crohn. Bueno, basándome principalmente en los síntomas que tiene la paciente, como en lo que mencionó, la pérdida de peso, en dolor abdominal. mm, eh, Básicamente podría mencionar eso, doctora. Ya. A ver. La señorita Rodas.
Sí, doctora. Bueno, algo como mencionó, tiene la paciente diarrea, pérdida de peso, alza térmica, como también dolor abdominal. Podría, parte de la tuberculosis, podría ser la de Crohn, creo, ¿no? O algo así. Mm, ¿Ya? no tengo más, doctora. Ah, la señorita Olivera. Hola, no está. La señorita Carranza, Sí, doctora. dígame. Hola. No sabe, no opina. La señorita Carranza, Sí, doctora. dígame. Como ya mencionaron, puede ser tuberculosis o lo que es la enfermedad de Crohn, pero primero hay que saber diferenciar si va a ser en la submucosa o mucosa, o si puede estar, si es tuberculosis digestiva, más que todo ver si es una presentación extrapulmonar, ¿no? Y Ya. también ver, como lo dijo, ¿no? Entre las diferencias que si es una estenosis concéntrica, si en caso es tuberculosis, y si en caso es una enfermedad de Crohn, ver si es una estenosis encéntrica, ¿no? Muy bien. El señor Rodríguez. No está. La señorita Braque. Señorita, ¿está o no está? ¿Y la señorita Villa? Presente, doctora. Dígame. Doctora, ¿podría ser lo que es la malabsorción? Ya que, como había comentado, lo que presenta es la diarrea crónica, ya que comentó que presentaba aproximadamente 3 meses o más. Y también la pérdida de peso, porque las personas por lo general que presentan o tienen lo que es la malabsorción pierden de peso o tienen la dificultad de poder mantener su peso adecuado, ¿no? Ya, pero específicamente por cuál se está yendo usted, po? Por la diarrea crónica que presenta, No, porque no no, es una ya, diarrea claro, que... pero ¿qué tipo de enfermedad es la que está planteando? Al síndrome de malabsorción. Ya dentro del síndrome de mala absorción hay un abanico de enfermedades. ¿Frente a cuál está usted? Mm, ¿Me siguen? Digan sí, digan no, están viendo la pantalla. Sí, Señores. sí, se ve para. Entonces, lo que hemos planteado es que es una mujer de 16 años, ¿no es cierto? Con el único antecedente de que tuvo una amiga, perdón, amiga con TBC pulmonar, ¿no? Me equivoco. Y ella tiene un tiempo de enfermedad de 3 meses, dije, ¿no? Señores. Sí, sí, doctora, 3 meses. Y tiene ella signos y síntomas, tiene dolor abdominal, no, aumento del perímetro abdominal, ¿no? Sí, aumento, bajo de peso también y aumento en temperatura. Dolor abdominal, diarrea, ¿no? 5 veces por día menciona, ¿no?
Sensación de alza térmica no cuantificada y baja, ¿no es cierto? Al examen físico, lo que encuentran es ascitis, ¿no es cierto? No encuentran tumoraciones, si no mal recuerdo lo que les mencioné, ¿no? ¿Sí? Así les va a venir su paciente, ¿no? Sea en consultorio, hospitalización. Tienen que ustedes recabar los antecedentes, las características epidemiológicas que ustedes pueden rescatar de su paciente, cómo vive, dónde vive, qué hace, los signos y síntomas, y básicamente lo que ustedes rescatan en el examen físico, ¿no? Con todo esto, ¿cuáles serían los probables diagnósticos? Lo primero es que cuando ustedes tienen líquido en cualquier cavidad, sea en la panza, en el pulmón o en el corazón, ustedes tienen que empezar a estudiar ese líquido, ¿no? Entonces, primero tenemos que estudiar la citis. La citis puede ser de dos tipos. ¿Saben cuáles son los tipos, señores? Señorita Carranza, ¿cuáles son los tipos? No lo sé, doctora. No hipertensivos, portales. Básicamente serán infecciosos en el caso de la niña. Podrá ser renal, sí. Podrá ser pancreático, sí. Podrá ser autoinmune. Siempre van a usted siempre ustedes tienen que poner de más frecuente a menos frecuente, ¿no? A la cabeza en este caso, si estoy sospechando infeccioso, será tuberculosis, ¿no? Que de ascitis. Más lejos será el hipertensivo portal, ¿no? Difícil que una niña tenga cirrosis hepática ahorita. Sí, imposible, ¿no? Pero difícil. ¿Qué otro signo tiene su paciente? ¿Deposiciones líquidas? ¿Ya? ¿Eso cómo se llama? Diarrea crónica, ¿no? A muchos se les ha pasado, si tiene una diarrea crónica, es una paciente joven, puede tener parasitosis, ¿no? ¿Qué es lo primero que yo pensaría en este niño? ¿No? Puede ser por parásitos, por protozoarios, puede ser por micobacterias, sí. ¿Qué más puede ser en esta niña? Como dijo la señorita Vila, pero no supo precisar exactamente, podrá ser malabsorción. Sí, ¿no? ¿Puedo pensar que es un sobrecrecimiento bacteriano? Puede ser si es que no tuviera cirrosis. Puede ser que sea una enfermedad celíaca. Sí, puede ser que sea enfermedad celíaca. Y más alejadas serían las inflamatorias, ¿no? Como es la enfermedad inflamatoria intestinal, específicamente ustedes han manifestado que puede ser Crohn. ¿Qué otro síntoma tiene su paciente? Te llamo en un rato. El alza de la temperatura. Dolor abdominal. Dolor abdominal, claro. Entonces, el dolor abdominal puede estar explicado por la citis, sí, por uno. Puede estar explicado por la diarrea, también. Puede ser que la paciente es una paciente joven que tiene dolor abdominal que no especifican bien, puede ser cualquier otro tipo de causa, ¿no? Puede ser una colicitis aguda, no mencionan nada en el examen físico, puede ser pancreatitis, sí, puede ser úlcera también. Enmarcado básicamente lo que estamos, básicamente estos dos.
¿Qué más tiene su paciente? Sensación exotérmica, que si está asociada con escalofríos probablemente haya sido fiebre, ¿no? Y la fiebre, como les mencioné ayer, puede ser por una infección versus que sea neoplásico, ¿no? Hasta ahí estamos bien, me sirven, por favor, digan sí, digan no. Sí, doctora, sí la estamos siguiendo. Listo. Entonces, así como ustedes están viendo, es que tienen que desarrollar todos sus casos clínicos, ¿no? Pone generalmente el signo de síntoma, no todo se sindromiza, ¿no? Siempre los escucho decir síndrome ascítico, síndrome doloroso abdominal, síndrome ictérico. El síndrome es un conjunto de signos y síntomas. Por ejemplo, la dispepsia es un síndrome, ya no digo síndrome de dispepsia, simplemente dispéptico, es dispepsia. Y ya se entiende que es un conjunto de signos y síntomas. En la citis no hay síndrome ascítico, solamente se pone ascitis. Diarrea crónica no hay síndrome diarreico, por favor, no sé cómo les habrán enseñado, pero no existe. ¿Ya? Dolor abdominal también no se pone síndrome doloroso abdominal, sino dolor abdominal. Es un error que siempre suelen cometer porque así se enseñaba antiguamente, ¿no? Hace 20, 30 años. A mí me enseñaron así, eso ya cambió. Entonces van a colocar sus diagnósticos, dentro de ellos van a colocar los diferenciales de menos frecuente de más frecuente a menos frecuente, ¿no? En ese orden. Ahora, dentro de los exámenes auxiliares, ustedes van a tener que solicitar de acuerdo a lo que están pensando, ¿no? Yo no pido en medicina nada por si acaso. Si estoy pensando que tiene ascitis, haré un estudio líquido ascítico, ¿no es cierto? Estudiaré el líquido ascítico. Si estoy pensando que tiene parásitos, pediré parasitológico seriado. Si estoy pensando que es por micobacterias, pediré BK en heces, BK en esputo, BK en orina, ¿no es cierto? Pediré una colonoscopía también, puedo pedir una endoscopía también. Y la sensación exotérmica, pues tengo que monitorizarlo dentro de la hospitalización. Ahora, a este paciente se le hizo un estudio líquido ascítico, el gasa salió en 0.6. Es decir, que me elimina toda la causa de lo que fuera hipertensión portal, ¿no? Esto se va. La hemoglobina estaba en 7.6, que me indica que está anémica. La albúmina está en 2.6, que me indica que está desnutrida. Tiene una ecografía en la cual solamente dice que hay ascitis de más o menos 1500 cc. Tiene parasitológicos seriados que están negativos, no tiene ningún germen. Se le hace una colonoscopia en la cual se encontró úlceras cuyo diagnóstico diferencial fue tuberculosis. Se le sacó una endoscopia, encontraron una úlcera en la segunda porción de duodeno, ¿no? Y finalmente la patología de ambos, tanto de la segunda porción de duodeno como de colon, salió compatible con lesiones de mucosa y submucosa con presencia de granulomas nocasiosos, ¿no? Perdón, de granulomas gaseosos. Entonces, esta paciente finalmente fue catalogada como una tuberculosis digestiva porque salió positivo para la úlcera que estaba en duodeno, para las úlceras que encontraron en colon y tenía ascitis, o sea, tenía tuberculosis duodenal, tuberculosis colónica, tuberculosis de peritoneo, ¿no? Lo otro que deben acostumbrarse también, señores, es a estos casos poco frecuentes, como es el caso de esta señorita, a que deben publicar, ¿no? Para que reporten como publicación de casos, si ustedes deciden irse al extranjero, porque eso les piden publicaciones, puedan acceder a una plaza en cualquier otro hospital fuera del Perú. ¿Tienen alguna pregunta, señores? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Todo claro? Sí, doctora, todo claro. Sí, ¿no? Si no hay más dudas, señores, yo me despido. Cualquier cosa me puedan ubicar en el Hospital Hipólito Unanue. Buenas noches. Muchas gracias, doctora. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Hasta luego, cuídense. Buenas noches, doctora. Hasta luego.